vivo en 3, 2, 1. Muy buenos días tengan todos. Les agradezco que estén una vez más aquí en Nutrición y Deporte con una charla que espero sea de su interés, que se llama Cualidades del Surimi. Yo soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, académico de la UNAM desde hace 32 años, profesor en los posgrados de Medicina y de Enfermería de Actividad Física y Deporte, y también soy responsable de deportistas de equipo representativo de la UNAM. Entonces, pues es un gusto estar aquí nuevamente y espero que sea de su agrado sobre esto de las cualidades del surimi. Esto lo elegí porque es no tan frecuente, pero sí me lo han preguntado ya varios deportistas que realmente se pueden consumir surimi, cómo lo podrían cuantificar, en qué grupo de alimentos. Ya saben que nosotros lo que manejamos es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y donde pues todo lo que es las carnes, el huevo y los quesos entran en un grupo llamado alimentos de origen animal. Las leches y el yogur entran en otro lado, la leche de vaca y el yogur entran en otro lado. Pero entonces el surimi, que normalmente lo consideraríamos un alimento que nos aporta proteínas, tendría que entrar en alguno de estos grupos, y pues hoy vamos a hablar de eso, ¿no? También hay muchos mitos alrededor del surimi. Justamente al estar haciendo la revisión para esto, encontré una página que decía 4 mitos del surimi que son falsos, y sí, pues ya los leí, pues es verdad. Después de realizar todo esto, es verdad que esos mitos, esas creencias erróneas que se tienen del surimi, pues deberíamos desecharlas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Y en primer lugar vamos a hablar un poco de la historia del surimi, o dónde se origina, qué es esto, todo lo que se prepara con surimi, dónde se origina. Y bueno, el surimi es un producto de origen japonés, que a lo mejor ya muchos lo sabían. Se menciona por primera vez en uno de los escritos del año 1115, durante el periodo Heian, que abarcó 790 a 1180. Aquí la imagen, bueno, sí es de un gobernante de ese periodo. No crean que es un gobernante cualquiera, es un gobernante de ese periodo justamente. Y ahí es donde se empieza a producir lo que es el surimi. También por ahí encontré una historia que relacionada con esto, que se relaciona al surimi con una gobernante, pero mujer, que llevó a sus ejércitos a la guerra, y entonces encontró el surimi una forma de que alimentar a los soldados, ¿no? Alimentar a los soldados de una forma un poco más práctica, que está llevando los alimentos más frescos, una forma de conservarlo. Y entonces también la relacionan como que es la digamos la primera persona que empieza a utilizar el surimi para, en este caso, para alimentar a sus ejércitos, ¿no? Pero bueno, con el surimi se produce una pasta, que más adelante vamos a hablar de cómo es que se produce, y de ahí se hacen diferentes alimentos, ¿no? Alimentos derivados del surimi, como que vemos en la imagen, que también se tiene registrado que los primeros alimentos o productos derivados del surimi hacen referencia al kamaboko, que es el que vemos en la imagen. Y pues también en esas épocas, ¿no? En esos años también, ya hace muchísimo tiempo. Y el kamaboko, junto con otros tipos de productos derivados del surimi, han ido evolucionando con los años, hasta los últimos 900 años, hasta llegar ya a productos que vemos muy variados en los comercios, ¿no? Aquí, bueno, pues obviamente se ve que es un mercado japonés, por las letras, y tenemos, pero también aquí, bueno, ya en México todos conocen el surimi, yo supongo, y lo vamos a encontrar en muchas presentaciones.
al surimi, aunque le usamos como sinónimo surimi las barritas estas famosas, aunque surimi es la pasta. Bueno, el término surimi, ¿de dónde viene? Es la combinación de dos palabras japonesas, suru, que en esta página de la Academia de Nutrición y Dietética de Española tienen un PDF de puro surimi que habla exclusivamente del surimi y ellos lo traducen como procesado. Aunque en otros lados, y a mí me gusta más esa traducción, el suru lo traducen como picado. Y más o mi, que es carne, ¿no? Entonces la traducción de surimi sería carne picada, o más específicamente carne de pescado picado, ¿no? Eso sería como que la traducción que podríamos tener de surimi de acuerdo a su origen japonés de la palabra. Actualmente ya surimi, digamos, en la industria o en dimensión de normas para cómo debe estar procesado, preparado y demás, se le define como proteína miofibrilar de pescado, ¿no? Un nombre más complicado, yo creo que nos gusta más el que es de origen japonés, que es pescado picado, ¿no? Finalmente es pescado picado, y ese es el nombre del surimi, aunque este es, digamos, su nombre oficial. La producción de surimi, de derivados del surimi, se expandió por todo Japón y entró a formar parte de la alimentación del pueblo japonés durante el periodo Edo, que es de 1600 a 1867, que ahí en la imagen es el primer shogun Tokugawa, que también es de ese periodo, y entonces, bueno, nada más para imaginarnos un poquito en qué época se empieza esto a expandir la producción del surimi por todo Japón y se empieza a vender, a comercializar o a producir y para el autoconsumo, etcétera, ¿no? Entonces ya forma parte de esto de la historia. Ahora, en 1960, ya en el siglo pasado, pero pues ya muy cercano a nosotros, se descubre que el azúcar es un efectivo crioprotector, o sea, protector durante el congelamiento, para preservar la proteína del pescado durante el congelamiento. Y entonces esto crea toda una revolución en el caso del surimi, porque pues había ciertos problemas para conservar el surimi en el momento de congelación. Entonces eso es toda una revolución en que se cree esto. Realmente el azúcar que sobre todo utilizan es un sorbitol, que es el sorbitol, que es un polialcohol, parecido a la glucosa, pero pues los glucosas son polialcoholes, entre otros, pero bueno, este es el sorbitol que se usa sobre todo. Y esta tecnología consistía en la adición de hidratos de carbono de pequeño peso molecular a la proteína miofibrilar de pescado previo a la congelación, ¿no? Se encontró, ahí se descubre que mediante esto, vamos a ver, todo el proceso lleva un proceso de congelación y previo a la congelación, si se le agregaba esto, se podía preservar mejor sin que se destruyera, ya que permitía la estabilización de la actomiosina, que es una proteína que estaba, pues, obviamente en el pescado, altamente inestable durante el almacenamiento en estado congelado, ¿no? Y si esto queda altamente inestable, pues no se congelaba bien y después no se podía tratar bien, ¿no? No sé si alguna vez han metido alguna verdura que tenga mucha agua, como un jitomate al congelador, y pues lo sacan y queda todo aguado, ¿no? Se cae. Porque si recuerdan, el hielo al congelarse el agua, al congelarse el hielo se expande y entonces cuando metemos algo con mucha agua, como un jitomate al congelador, se expande el agua y rompe las células, el agua que tiene el citosol de cada una de las células del jitomate, las rompe y entonces a la hora que nosotros descongelamos el agua, el jitomate, pues ya queda todo aguado, ¿no? Entonces por eso los procesos de congelación no son, tienen que llevar todo un procedimiento para que esto se pueda preservar bien y que cuando descongelemos el alimento pues siga teniendo pues una forma apetecible, ¿no?
Entonces esto es lo que pasa con el sorbitol o esta azúcar que se le encuentra, el hidrato de carbono, mejor dicho, y se crea todo esto, pues se ve que es una gran ventaja para la producción del surimi, ¿no? Esta tecnología permitió la producción de surimi en buques factoría, o sea, en buques que ya eran fábrica, generando el crecimiento de la industria de surimi muy rápidamente. De estos buques fábricas también se empiezan a hacer porque el surimi como tal a procesar, porque el surimi, algo de la mejor calidad del surimi es el surimi que se usa el pescado más fresco. Cuando se usa un pescado pues no tan fresco, la calidad del surimi no es muy buena. Y entonces, pues diseñan esto y dicen, pues, ¿para qué traerlo a tierra? Desde que está ya en el buque, se hace todo el procedimiento para preparar las barritas de surimi, que no las barritas estas de cangrejo que les pongo en todas las imágenes, sino los bloquecitos más bien son como ladrillitos de surimi. Eso es lo que se empieza a hacer ya en los buques, ¿no? Para hacer un surimi muy fresco con el pescado pues recién pescado. Para explicar esto aquí también traje esto de elaboración del surimi. ¿Cómo es que se elabora el surimi? Porque hay muchas creencias, que ese era uno de los mitos, que el surimi se elabora con desechos del pescado, ¿no? Que las partes del desecho del pescado dicen todo lo que se, la cabeza, las vísceras y esto, con eso es con lo que se hace el surimi, y entonces el surimi puede ser muy malo y no se debe consumir. Es uno de los grandes mitos que tiene el surimi, que se hace con desechos de pescado, y en realidad esto es falso. El surimi no se hace con desechos de pescado. La producción de surimi de alta calidad es vital, como les decía, inicia pues a partir de pescado muy fresco. Es lo que más se tiene que utilizar. Ahora vamos a ver que hay varios tipos de pescados con los que se puede hacer surimi, pero es de vital importancia que sea el pescado muy fresco. El proceso de elaboración puede realizarse tanto en fábricas en tierra como en buques factoría en alta mar, ¿no? Ya les había mencionado que pues mientras más fresco está el pescado, y hay algunos buques especiales para preparar el surimi ya en alta mar, pero también se puede llevar el pescado a las fábricas en tierra y ahí empezar a preparar. Pero sobre todo es pescado fresco, no son desechos de pescado. La elaboración del surimi, bueno, después obviamente de pescar el pescado, o el pez del pescado cuando está pescado, se descabeza, se eviscera, o sea, se le quita todas las vísceras, se le quita la cabeza, se le quitan las vísceras, se retiran las espinas, se retira la piel, todas las escamas, se filetea para separar la carne, no tener solamente la carne. Se pica la carne del pescado y se lava con agua dulce, agua de mar, para eliminar restos de pieles, grasas, escamas o espinas. Esto es muy importante, lavar muy bien, ya que está el pescado fileteado, para quitar todo eso. Y entonces lo único que vamos a tener es la carne del pescado. Después se va a eliminar el exceso de agua, porque como les dije, se va a estar lavando esta carne ya picada con agua, y ya se mezcla a la pasta con compuestos crioprotectores, el dichoso azúcar o hidrato de carbono que se encontró que ayudaba, y se congela a menos 30 grados centígrados en bloques que se empaquetan. Aquí se los traje en dibujitos que me gustaron mucho porque creo yo que son muy claros. Son de esta página de lovesurimi.com. Ahí vienen las 10 etapas de fabricación del surimi, nos pone en la página, y se inicia obviamente con pescar, ¿no? ¿Qué pescados? Ahora distinto los vamos a ver, los pescados que son seleccionados para hacer surimi. Y la segunda parte, como ya vimos, era quitar las espinas, quitar los huesos, las vísceras, la cabeza, etc. Y con la carnita, la pura carnita del pescado, se va a triturar, se va a macerar, hasta obtener trocitos muy pequeños, los cuales aquí vemos están siendo ya lavados
lavados muy bien, pero pues obviamente se quedan con mucha agua. Y entonces ya se ponen estas cosas especiales que se hacen como bloquecitos, como ladrillitos, y por presión se aplazan literalmente, y entonces al aplicar presión sobre el bloquecito se empieza a eliminar el exceso de agua, ¿no? Ya se elimina el exceso de agua y entonces se va a congelar el surimi a menos 30 grados centígrados. Ya los bloquecitos de surimi se congelan a menos 30 grados centígrados y después se almacenan a menos 20 grados centígrados. Entonces, este es el surimi y ya de ahí después se va a obtener diferentes presentaciones de alimentos, pero estas son las partes iniciales, ¿no? Para obtener el surimi. Después se combina con ingredientes naturales como la albúmina de huevo, proteína vegetal, aceites de girasol alto leico, almidón de maíz o de trigo, sal y colorantes naturales como extracto de pimentón o tinta sepia, dependiendo del tipo de producto que se va a hacer. No sé si han visto, yo ya las he buscado, pero yo no las he encontrado, unas formas de surimi que lo hacían con forma de camarón, ¿no? Como camarones muy grandotes. Y vendían el surimi, y entonces esos sobre todo eran los que a mí me gustaban porque los preparaba como si fuera un cóctel de camarones. Y eran, pues realmente sabían bien porque sí tenían sabor a camarón. Obviamente no era camarón. Si el camarón pacotilla con el que generalmente te hacen un buen cóctel, pues no era lo mismo, pero se podía hacer surimi tipo camarón, ¿no? Entonces, estas preparaciones, las que conocemos las tradicionales barras, son sabor a cangrejo, se supone que es algo que saben, pero también hay otras preparaciones como el caboco, ya se me olvidó el nombre, que se prepara a partir del surimi y que tienen otras presentaciones, ¿no? La acción del calor sobre la proteína miofibrilar crea una estructura tridimensional que proporciona la textura al producto. O sea, después de esto, lo vamos también a ver en otra imagen donde sigue el proceso de esas 10 etapas, se va a calentar, se va a aplicar calor, ya después se descongela, se va a aplicar calor, y este calor va a permitir que se cree una estructura tridimensional que proporciona esta consistencia que conocemos del surimi. Finalmente se envasa y se aplica un tratamiento de pasteurización para quitar todas las bacterias que pudieran haber quedado durante toda esta manipulación y garantizar la seguridad alimentaria sin la necesidad de añadir conservadores, ¿no? Entonces esto es muy importante, y otra vez nos vamos a la segunda parte de nuestro dibujito que ahí tenemos, que dice preparación del surimi. Ya lo primero es que se adiciona, aquí tenemos los bloquecitos estos que habían sido congelados a menos 30 grados centígrados, mantenidos a menos 20 grados centígrados, se van a agregar, dice del 30 al 40%, se agrega la pasta pues, del surimi, 30-40% de agua, se va a poner agua también en esta mezcla, del 5 al 10%, almidón proveniente de trigo o de papa, que es otra de las cosas que luego le preocupa a las personas, o que me han manifestado que les preocupa, porque dice, no, es que dice que trae almidón, y entonces pues no me vaya a engordar, ¿no? Porque la gente le tiene terror a los hidratos de carbono. Pues no, ahorita les voy a poner cuánto es lo que contiene. No contiene tanto, pero aquí en la mezcla que se debe empezar a hacer, si se pone almidón, ya sea en este caso de trigo o de papa, aunque yo he leído ingredientes de surimi, de algunas preparaciones de surimi con otro tipo de almidón, o de otro origen del almidón, pero bueno, aquí nos lo presentan como tal. Después del 0 al 10%, o sea, no todos los fabricantes lo hacen, agregar clara de huevo,
60 claras de huevo, del 3 al 6% y aceite de colza, en este caso es el aceite que utilizan, el 0.5 al 15% de glutamato monosódico, y ya otros, ¿cómo se llama? Sal y otros saborizantes, ¿no? Se ponen más saborizantes, ya vemos que incluso colorantes para darle cierta coloración, y todo eso ya se hace una mezcla, y después esta mezcla se calienta y aquí lo describen que lo sirven sobre planchas calientes como si fuera una crepa. Obviamente todo está en francés, entonces es lo más que yo creo que la más fácil, la explicación más fácil que encuentran. Nos dicen que lo ponen sobre planchas calientes como si fuera una crepa, y eso es lo que le da la consistencia, habíamos dicho, el calor. Y después esta especie de masita se empieza a enrollar, y ya que se enrolla se empieza a cortar. En el caso aquí vemos como estas barritas de surimi, ¿no? Las barritas que conocemos con sabor a cangrejo de surimi, que ahí es cuando ya pasan, cuando llegan a esta etapa, al proceso de pasteurización, que es otra vez, aquí lo mencionan, con vapor de agua. Sabemos que el vapor de agua está, bueno, aquí en la Ciudad de México a 92 grados, es que hierve el agua y se va a formar el vapor, entonces está a 92 grados, pero a nivel del mar debe estar a 100 grados centígrados. Y entonces las dos son temperaturas con las que se puede hacer el proceso de pasteurización, y ya a través de ese vapor de agua se hace este proceso de pasteurización del surimi, para ya que está pasteurizado, se empaca muy bien, higiénicamente, y entonces ya se pone el producto a la venta, ¿no? Entonces es así como, si ven, no hubo vísceras ni cosas ahí extrañas en la preparación del surimi, no está hecho de desechos, está hecho de pescado, ¿no? Sí se agregan otras sustancias como el almidón, ya vimos, porque es parte de darle la consistencia, sobre todo cuando se va a dar la forma al surimi original, ¿no? Pero ya cuando se va a transformar en algún alimento con sabor y forma, ahí es cuando se va a agregar el almidón. En el surimi original, pues todavía no se agrega el almidón. Entonces hay más así información, si les interesa, ya les dije que está en esta página de lovesudimi.com, pero bueno, a mí me gustó mucho porque trae una explicación muy clara con los dibujos, ¿no? Así como con los dibujos nos queda muy clarito. Esta es la imagen completa de las 10 etapas en la preparación del surimi. Bien, ahora el surimi sí se ha ido incrementando, les decía, a partir de 1960, que se ve esta ventaja a la hora de hacer de agregar sorbitol al surimi antes de congelarlo. Se incrementa mucho la producción, y de acuerdo a este artículo de la Academia de Nutrición y Dietética Española, nos dicen que está escrito en 2021, nos dicen que la producción mundial de surimi alcanza de 2018 y 2019, bueno, esos 2 años, alrededor de 820,000 toneladas métricas de surimi, ¿no? Entonces es una buena producción. Necesitaríamos un comparativo para ver, bueno, qué otra cosa se produce, para entender qué tanto son todas esas miles de toneladas. Pero bueno, así visto nada más, pues es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces sí nos dicen que sí, hasta ahí ha estado más o menos estable la producción de surimi. Estaré viendo en artículos más recientes, porque les digo que este es del 2021. Ya vi como que ha decrecido un poquito la producción de surimi, sobre todo el consumo en algunos lados, no en todos lados. Los países que más consumen surimi, bueno, en Europa, en datos de Europa, son Francia, España, Inglaterra, se me escapa otro, perdón, no me acuerdo. Y quienes más lo producen son España, Francia y también otro que seguramente es el que también lo consume. Son los que más lo producen, el surimi en Europa, ¿no? No encontré datos acá en México, bueno, busqué todo rápidamente, entonces no encontré.
Ahora, de pescado, decimos todo esto de pescado, bueno, pero ¿de qué pescado está hecho el surimi? ¿No? Porque también es otra de las preguntas, a veces dicen, pues a lo mejor es del pescado más feo que encontraron, el que sobró, el que hay. No, se pesca pescado especialmente para preparar surimi, no es cualquier pescado. Normalmente la primera especie de pescado en ser explotado industrialmente a gran escala fue el abadejo de Alaska de la familia del bacalao. O sea, pertenece a la familia del bacalao, se llama abadejo de Alaska y tiene ese pequeño tamaño. Puse esta imagen porque se ve ahí el pescador con el pez, que es pues de un tamaño impresionante, ¿no? No es un pez pequeño, es un pez grandote, pariente del bacalao, y es el que más se va a usar. Como les decía, ayer fui a asomarme al súper porque pensaba comprarlo, a la verdad ya no lo compré porque olvidé mi tarjeta y entonces dejé cosas, las regresé a su lugar porque era que las dejé agregadas, pero ya no me pude llevar todo lo que quería porque olvidé la tarjeta y entre esas cosas pues dejé el surimi todo lo que pensaba. Pero lo que sí, a la hora de revisar las etiquetas, porque pues esa era mi intención, sí decían en ingredientes abadejo de Alaska. O sea que por lo menos los que vendían ahí en el súper al que fui, sí eran de abadejo de Alaska como primer ingrediente, ¿no? No era carne como cualquier pez, sino era de abadejo de Alaska esos que encontré. Y en la actualidad sigue siendo esta del abadejo de Alaska la especie de preferencia en la producción de surimi, con unas capturas de aproximadamente, otra vez, 240,000 toneladas métricas en 2018, ¿no? Obviamente, pues suena a muchísimo, no sé de otros peces cuánto es lo que se pesca, pero bueno, son muchas toneladas, son miles de toneladas. Otras especies de pescado blanco también son empleadas en la producción de surimi, no nada más el abadejo de Alaska. Se usa mucho la merluza del Pacífico y el hoki, supongo que debe ser de Japón o alrededor de Japón. Y actualmente ya se usan especies tropicales, ya se prepara el surimi con otras especies, que alcanzan casi el 50% de la producción mundial de surimi, casi el 50% es de especies tropicales, ¿no? Entonces como que sí ya sea en otros países, pues obviamente les es más fácil pescar otros peces y con ellos producir el surimi. Entonces están entre ellos la trucha arcoíris, que es la de la imagen, esa es una trucha arcoíris, el pez lagarto también se usa, entre otros. No hay otros peces que se utilizan, peces tropicales, pero pues la trucha arcoíris es uno de ellos. Entonces todos estos son los peces que se utilizan para preparar surimi y pues es proteína de pescado lo que estamos consumiendo. Y al hablar justamente de proteína de pescado, pues vamos a ver el valor nutrimental del surimi, ¿no? Que yo creo que es una parte muy importante aquí, el saber, bueno, qué nos aporta, pero considero que es importante el describir todo esto, que siempre nos quedaba oscuro de cómo es que se produce el surimi, si de veras va a ser seguro consumirlo o no, pues es totalmente seguro, pero vamos a ver su valor nutrimental. Aquí nos ponen, no lo ponen en porcentajes, estos porcentajes son de acuerdo ya de una barrita de surimi, ya no del surimi, sino de una barrita del surimi donde ya se adicionaron, como ya habíamos visto, otras cosas, ¿no? Entonces, la base que es del pescado picado, el surimi propiamente dicho, es del 30 al 40% de las barritas, del 30 al 40% de las barritas es el pescado picado, del 30 al 40% es el agua, clara de huevo es del 0 al 10%, porque depende de lo que se esté preparando, a veces se le pone clara de huevo o a veces no. De la fécula de trigo y de papa es del 15 al 10%, una barrita de surimi. De aceite va a ser de colza de 3 al 6%, lo que va a tener una barrita de surimi. Azúcar, sorbitol o polifosfato, porque son los preservadores criogénicos, son
para la congelación son el 3% y ya todo lo que le da sabor, entonces glutamato monosódico, extracto de paprika, etcétera, pues va a ser del 0 al 1.5%, ¿no? Entonces esa es la composición de una barrita de surimi, como quedó hecha la barrita. ¿Y cuánto nos va a aportar? Bueno, todas las páginas que revisé, ahí nos ponen que nos da proteínas, nos da omega 3, como vemos aquí, proteínas, omega 3, vitaminas B12, fósforo, zinc y selenio. Todos mencionan pues, que nos aporta selenio. Y estos nos aportan más cosas, pero esto es lo que principalmente nos aporta. ¿Cuánto? Bueno, esto está en porcentajes de una dieta normal. A mí no me gustan esos porcentajes sobre una dieta normal porque, bueno, varía de una persona a otra. Como sabes, en el caso de los deportistas, pues muchas veces tienen que comer, si la dieta normal es de 2000 kilocalorías, hay deportistas que se comen fácilmente dos veces la dieta normal, ¿no? Entonces, pues aportaría 100 gramos de bastones de surimi, de barritas de surimi, el 17.5% de la proteína total de esta dieta. De omega 3 se aporta muy buena cantidad, es el 30%, o sea, una tercera parte de todo el omega 3 que necesita la persona, pues es una parte importante. Vitamina B12 también es un buen aporte, el 34% de vitamina B12. Fósforo 8%, zinc 13.5% y selenio 15%. ¿No? Todo esto basado en las recomendaciones, obviamente francesas en este caso. Pero bueno, todos somos seres humanos. Ahora, ¿cuánta proteína aporta? Que esa es la pregunta del millón. ¿Cuánta proteína aporta? Pues si aporta, sí podemos considerarlo un alimento que aporta proteína, pero más o menos la base de surimi en 100 gramos aporta el 15 gramos de surimi, o sea, el 15%, la base de surimi. Y ya las barritas de cangrejo, 100 gramos de barritas de cangrejo nos van a, o sea, sabor cangrejo, pues sabemos que no son de cangrejo, sino sabor cangrejo, nos van a aportar 8 gramos de proteína, 100 gramos. Entonces, bueno, si lo comparamos con la carne, un filete de 100 gramos nos da 21 gramos de proteína, entonces pues no nos está, o sea, pues nos da menos proteína, digamos, que la carne. Pero de todas formas, pues no sé, ahí sí ya no, ayer se me pasó porque vi cuánto estaba el kilo de surimi y demás, y no me fijé cuánto eran las barritas, cuánto pesaba cada barrita, ¿no? Porque si cada barrita pesa eso, pues sí, no puedo comer 3 barritas, ya es como un bistec, pero depende de cuánto pesa cada barrita. Entonces, yo pienso que sí han de estar pesadas porque todavía contienen agua, ¿no? Entonces, 100 gramos de surimi nos aporta, si son de barritas, 8 gramos de proteína. Ahora, la calidad de la proteína del surimi, ¿no? Primero, ¿cuánto nos aporta y cuál es la calidad? La calidad proteica de un alimento se determina en función de 3 puntos principales, que es la cantidad de proteína que contiene, que es lo que acabamos de ver, del 8 al 15%, en 100 gramos obviamente, la composición de aminoácidos esenciales que tiene, porque ya siempre que hablamos de proteínas hablamos de aminoácidos, y siempre que hablamos de aminoácidos tenemos que hablar de aminoácidos esenciales, porque eso es lo que diferencia unas proteínas de otras, ¿no? La digestibilidad del alimento, o en este caso sobre todo, bueno, lo dejé como alimento, pero es de la proteína, de esa proteína, o sea, ¿cuántos? Porque puede tener todas las proteínas, todos los aminoácidos esenciales, pero si no se van a digerir y absorber, pues no nos van a servir de nada, ¿no? Que es lo que pasa mucho con el colágeno entero, cuando nos den el colágeno entero, pues el colágeno no logramos digerirlo, se absorbe muy poquito en el tracto digestivo y por eso pues no sirve, ¿no? Ya tenemos una charla de colágeno y se le puede solo el colágeno que viene hidrolizado como péptidos de colágeno es el que se va a vender. Esto hablando de la digestibilidad, ¿no? El colágeno como tal es una proteína grandota que nosotros no podemos digerir,
y pues no nos va a alimentar, ¿no? Aunque tenga todos los aminoácidos, no nos va a alimentar así grandote. Ya si nos los dan predigerido, que es en péptidos o hidrolizado, pues eso sí lo podremos absorber. Bueno, esto hablando de la digestibilidad de la proteína. Entonces, la calidad de la proteína del surimi, el perfil de aminoácidos específico del surimi obtiene puntuaciones por encima de 100 para los 9 aminoácidos esenciales. Aquí les pongo esta tabla. Este es un artículo de nutrición hospitalaria que se llama Proteína de pescado, nutrición e innovación. Y entonces nos hacen esta tabla, la tabla es de ahí, que nos ponen aquí los aminoácidos: triptófano, treonina, isoleucina, leucina, lisina, metionina más cistina, fenilalanina más tirosina, valina e histidina. Y este es el patrón de referencia de aminoácidos. ¿Cuántos miligramos de ese aminoácido debe de aportar un gramo del alimento? Y entonces ya nos dice el triptófano, pues 6.6, treonina 25 miligramos por gramo, etcétera. Y ese es el surimi de Abadejo de Alaska, lo que nos aporta, que en el caso del triptófano, pues nos está aportando 10.29, lo cual nos da un patrón de aminoácidos en el índice, como decíamos, por arriba de 100, o sea, 1.56, ¿no? O sería el 156% del triptófano por gramo. Y así vemos todos están arriba de 1, por eso nos decían todos están arriba de 100. Solo aquí ya en las barritas de surimi, el único que no consigue el 100 es el triptófano en las barritas de surimi, pero se queda en 0.92, ¿no? Y ya todos los demás también están por arriba de 100. Y lo que nos interesa para el deporte, sobre todo, pues es la leucina, porque sabemos que es toda la diferencia entre la síntesis de proteína muscular que se lleve a cabo a partir de los aminoácidos que está aportando la dieta o la proteína que aporta la dieta y la leucina que contenga. Y entonces pues vemos que está muy bien, ¿no? 1.12, 1.30, o sea, tiene el 112% de la leucina de la mejor proteína, ¿no? O sea, del patrón que se hace contra el que se va a estar comparando. Entonces, tiene todos los aminoácidos y en muy, muy buena cantidad. Ya vimos que tiene proteína, ya vimos que tiene muy buena calidad, y además la proteína del surimi es buena, su digestibilidad es muy buena, ya que se trata de proteína miofibrilar, y además, como ya vimos que pasó el proceso de picado, o sea, ya está masticada, diríamos, ¿no? O sea, recuerda que la digestión empieza en la boca de la persona con la maceración de los alimentos, en este caso las carnes, a través de las muelas, ¿no? Es lo primero que hacemos con muelas y dientes, pero sobre todo con las muelas, macerar lo que comemos, macerar los alimentos, que finalmente es irlos fraccionando en cantidades tan pequeñas que pueden actuar las enzimas sobre ellos, aumentar la superficie de contacto, que se puedan activar las enzimas digestivas, tener acción sobre el alimento, y ya después que se pueda digerir las fracciones tan pequeñitas, ya primero físicamente y después químicamente con las enzimas digestivas. Bueno, eso es la digestibilidad, y entonces la del surimi es muy buena. Este artículo nos dice su digestibilidad, es superior a la de productos homólogos como las carnes rojas, los pescados, los huevos o las carnes también, bueno, de pollo en general, ¿no? Entonces es como les decía, pues como ya está digerido, pues es muy buena. Además, la de huevo, por ejemplo, es una proteína muy grandota de difícil digestión, pero en el caso del surimi ya está macerado, ya está preparado, ya sufrió procesos de cocción que fueron desnaturalizando esas proteínas, lo cual es predigerirlas, y pues es una proteína con una digestibilidad muy, muy buena. Aquí está el índice de aminoácidos corregido por la digestibilidad de la proteína, que se abrevia en inglés con estas siglas. Y entonces se compara el patrón de índice de aminoácidos, que por ejemplo el trigo pues tiene 44, o sea, es malito, porque pues sí, además no es un alimento rico en proteínas. La soya tiene 100, ternera 100, leche, huevo, abadejo de Alaska, 100. Y ya a la hora de su digestibilidad que vemos, pues el que es más alto es el abadejo de Alaska, ¿no? Que es de 97. 94 para el huevo, 82 para la leche, y pues la soya cae, aunque tenía, pues cae hasta 61.
Yo te digo porque hay poquito, porque no tenía mucha proteína. Pero entonces vemos que tiene esa ventaja que decíamos para ver lo de la proteína de un alimento. Era tanto la cantidad de proteína, el patrón de aminoácidos, que la cantidad no es mucha, es del 8 al 15% del total de la proteína, pero bueno, sí es un alimento que se puede considerar alto en proteína. El, el, el patrón de aminoácidos es excelente y la digestibilidad también. Entonces, es muy, muy bueno en cuanto a la calidad de proteína que nos va a estar aportando el surimi. Ya hablando del otro que veíamos ahí, que además venía de las vitaminas y el selenio y demás, nos aporta omega 3. El contenido de grasa y en concreto de omega 3 de la especie de los pescados varía según cada especie, ¿no? Según el pescado que sea, pues va a variar mucho la cantidad de omega 3. Sabíamos que para consumir la cantidad suficiente de omega 3 para personas no deportistas, en general bastaba con 2 veces a la semana agregar pescado en nuestra dieta. Y muchas veces, pues me preguntan, oiga, ¿y el surimi cuenta como pescado que aporta omega 3? Sí, sí cuenta como pescado que aporta omega 3 y aporta muy bien. Los pescados azules tienen un contenido alto de omega 3 debido a que presentan un porcentaje más elevado de grasa. Pero también hay pescados blancos como el abadejo de Alaska que otorgan un muy buen aporte de ácidos grasos eicosapentanoico, que era el EPA, y docosahexanoico, DHA. El surimi, obtenido a partir de abadejo de Alaska, tiene alrededor de 25 miligramos de EPA y 44 miligramos de DHA por 100 gramos, lo cual es muy bueno. Y las barritas de surimi, como se les adiciona además un poco de aceite vegetal, pues se incrementan los dos. Se incrementan porque se los está aportando el aceite vegetal y entonces traen más omega 3 las barritas de surimi que la base del surimi. 33 miligramos de EPA y 63 miligramos de DHA por 100 miligramos de barrita de surimi. Entonces esto es muy bueno y el surimi cuenta para aportar omega 3, sí cuenta. Entonces cuando decimos 2 veces a la semana pescado, puede ser surimi, puede ser pescado enlatado o puede ser pescado fresco. Beneficios para la salud. Se ha hablado mucho del surimi, de que ayuda a adelgazar, ¿no? Ya saben que a todo le tienen que decir que ayuda a adelgazar para intentar venderlo y entonces en estudios con animales se han encontrado, bueno, como da proteínas, eso ya hablamos de la saciedad y todas esas cosas, pero ya específicamente en estudios con animales se ha encontrado predisposición a una menor acumulación de grasa visceral en aquellos alimentos con surimi, proteína de abadejo de Alaska, ¿no? Y en los mismos estudios con animales se encontró un aumento de la masa muscular en aquellos alimentados con surimi, que era de abadejo de Alaska. Entonces, pues son prometedores, insisto, son estudios con animales, pero es muy prometedor esto porque no se acumula la grasa y se crea proteína. El patrón de aminoácidos ya vimos que es excelente, entonces pues es muy, muy prometedor. Ahora los omega 3 ya sabemos que tienen propiedades cardioprotectoras, ayudan a mantener la concentración de colesterol y la concentración de triglicéridos sanguíneos normales, y entonces esto ayuda a que, como decimos en forma simple, no se pegue el colesterol malo ahí en las arterias, y es un beneficio cardioprotector. También los omega 3 ayudan a mantener unos niveles estables de la presión arterial, entonces todo esto que nos aporta el surimi, pues son beneficios, y el EPA y el DHA actúan a nivel cognitivo, promoviendo una correcta función cerebral. También se han descrito beneficios sobre aspectos relacionados con la función neuronal y la salud mental, ¿no? Que se puso de moda hace unos años, que es que necesitan omega 3 los niños para que su cerebro se desarrolle bien y funcione bien, y entonces omega 3 y omega 6, recuerden que el EPA o el DHA, no me acuerdo, también tiene un enlace en el carbono 6, entonces es omega 3 y omega 6, y entonces se veían estos beneficios para la salud mental también, o la salud del cerebro más bien, la salud de la función cerebral. Bien, y hay un riesgo para la salud, chan, pues sí, hay un riesgo para la salud
porque el surimi tiene mucha sal, es lo malo que tiene mucho sodio, ahí está hasta arriba en 100 gramos de surimi, nos da 500 a 1000 miligramos de sodio según la preparación y la presentación. Cuando tenemos el huevo nos da 133, pollo con piel 80 miligramos, pechuga con pollo 53, ternera, salmón 45, trucha 58, merluza 101, bacalao fresco 68 y obviamente el bacalao salado, ese sí le gana a todos, 3120 miligramos de sodio por 100 gramos. La recomendación es no más de 2.4, me parece, miligramos de sodio al día. Entonces, pues el surimi 100 gramos ya nos lleva muy fácil a cumplir nuestro requerimiento de sodio, pero si no es la base de nuestra alimentación, si no lo comemos todos los días, pues no, tampoco va a estar grave el asunto. Y aquí están los precios. La barrita de surimi, el kilo está en 152 pesos. Esta barrita surimi, perdón, empaquetado en barritas, son 500 gramos a 76 pesos. Ya la ensalada de surimi preparado, 173 pesos. Mejor lo compramos fresco y lo preparamos en casa. Ensalada de surimi con durazno, 173 pesos el kilo, y angulas de surimi, porque es otra de las cosas que se venden mucho hechas de surimi, las angulas, es 231, 350 gramos. Eso sí, pues está carito, ¿no? No, y a mí no se me antojan, no sé a qué sepan, pero a mí no se me antojan porque así vistas se me figuran lombrices intestinales. Pero bueno, perdón por los que sí les gustan las angulas, por esa imagen tan fea. Entonces, en conclusión, salvo por el aporte de sodio, que sí, pues ya vimos que no podemos comer surimi diario, pero sí podemos comerlo. El surimi es un excelente alimento que nos aporta proteína de muy buena calidad, de muy buena digestibilidad y es un buen aporte de omega 3. Pues llegamos corriendo al fin de esto de cualidades del surimi. Espero que haya sido de su interés y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Doy gracias a la producción porque siempre están ahí al pie del cañón ayudándome a que esto funcione. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el próximo martes.